Sí, Sí, se ve señor. completa, se ve completa. Listo. José, ya puedes empezar. Ah, ok. No, pero, o sea, ya no necesitamos la presentación, pero bueno. Bueno, buenas tardes a todos de nuevo. Antes de iniciar, queremos claramente agradecerles por acompañarnos aquí en este espacio académico del grupo de Infecto. El día de hoy tenemos la presentación de un caso clínico de infección de vías urinarias preparado por la división clínica de nuestro grupo, con el objetivo de analizarlo de manera conjunta, discutir aspectos claves del diagnóstico, del manejo y, de lo más importante, queremos hoy fortalecer nuestro razonamiento clínico. Además, para hacerlo un poco más dinámico e interactivo, al finalizar la discusión, realizaremos un cuestionario basado en los puntos más importantes del caso. La persona que obtenga el mayor puntaje recibirá un pequeño reconocimiento por parte de nosotros. Entonces, sin más preámbulos, creo que ya podemos empezar el caso clínico. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniel Márquez y junto a mi compañera Silvana Betancourt somos coordinadores de la división de clínicas. El día de hoy les traemos un caso clínico respecto a las infecciones de vías urinarias, en el cual pues, vamos a abordar ciertas características clínicas, diagnóstico y tratamiento. Además, pues traemos dos actividades que son que pues para que sea un poco más dinámica la charla y puede que haya cierto premio, así que pues le pedimos que haya especial su atención. Para empezar la actividad, le pedimos el favor que escaneen el QR que vamos a poner a continuación. Disculpen. Listo, aquí está este QR. Pedimos que lo escaneen, por favor, y participen colocando todas las ideas que tienen acerca de las infecciones urinarias. Y es totalmente anónimo. Entonces, solo es para saber, pues, qué conocimientos previos ustedes tienen. Bueno, aquí tenemos las ideas que ustedes están colocando. Por favor, participen un poco más. Bueno, aquí colocaron las embarazadas da. Puede ser más frecuente en mujeres que en hombres. Totalmente cierto. Uno de los microorganismos más frecuentes es el E. coli. También es correcto. Hablaremos también un poco de eso, de los microorganismos más frecuentes.
Bueno, no siendo más, empezaremos con el caso clínico. Bueno, dato de identificación, tenemos el nombre de Juana Suárez, de 27 años, procedente y natural de Barranquilla, es A positivo, es comerciante y vive en el barrio 7 de Abril. Motivo de consulta, pues refiere que dolor y ardor al orinar. Enfermedad actual, paciente femenina, quien consulta por cuadro clínico de 48 horas de evolución, caracterizado por disuria, poliaquiuria, urgencia miccional y tenemo vesical. Prefiere dolor suprapúbico de intensidad 4 de 10 constante sin irradiación. Manifiesta que los síntomas han ido en aumento y que le generan dificultad para realizar sus actividades diarias. Además, desde ayer presenta orina turbia y dolor fuerte, sin evidencia de hematuria macroscópica, motivo por el cual decide consultar. Como antecedentes personales, ella niega antecedentes patológicos, quirúrgicos, alérgicos, farmacológicos. Solamente refiere que tuvo una hospitalización previa por episodios de infección urinaria baja, que fue hace aproximadamente un año y fue tratada con antibiótico oral y tuvo buena respuesta, muy buena respuesta. Como antecedentes ginecobstétricos, solamente los ciclos menstruales son regulares, actualmente tiene una pareja sexual y no tiene método de planificación. Al examen físico, los signos vitales dieron la tensión arterial 170, frecuencia cardíaca 78, frecuencia respiratoria 16, temperatura 36,7. El estado general está consciente, orientada en buen estado general. El abdomen blando, depresible, dolor a la palpación profunda en hipogastrio, sin signos de irritación peritoneal, signo de Giordano negativo bilateral y los genitales externos sin signos inflamatorios evidentes. Se le solicitaron unos paraclínicos en los cuales arrojaron el urinalysis un aspecto turbio, leucocitos 3 cruces, nitritos positivos, eritrocitos escasos y bacterias 3 cruces. Bueno, para empezar traemos la definición de infecciones de vías urinarias, que es un proceso infeccioso inflamatorio caracterizado por la invasión y multiplicación de microorganismos en el tracto urinario, asociado a síntomas clínicos de tipo irritativo, como disuria, urgencia mencional, poliaquiuria, y en algunos casos puede que estos tengan síntomas sistémicos como fiebre, dolor lumbar o malestar general según la localización. Con epidemiología, eh, es frecuente en las mujeres, alrededor del 50% de las mujeres van a presentar al menos un episodio de IBU antes de los 34 años. Según la recurrencia, aproximadamente el 27% de las mujeres desarrollan infecciones urinarias tras el primer episodio y también es frecuente en hombres, pero la incidencia va a ser mucho menor, estimada entre 5 y 8 casos por cada 10.000 varones al año. Como factores de riesgo, lo dividimos en en varias en varios aspectos. Están las mujeres perimenopáusicas, que tenemos la actividad sexual, las alteraciones en el pH vaginal, familiares de primer grado con historia de ITU o ITU en la infancia. Las mujeres perimenopáusicas también puede con factores de riesgo estar la historia previa de ITU, incontinencia urinaria, vaginitis atrófica, cistocele, aumento del volumen de residuo postmiccional. En pacientes con enfermedades de base, pacientes que pueden ser diabéticos, estado de inmunosupresión, cirugía urogenital y la sonda vesical permanente, que es un factor de riesgo muy grande. Tenemos la alteración funcional o estructurales, que ya entraría en los aspectos anatómicos, quirúrgicos. Tenemos la cirugía urogenital, sonda vesical permanente, la obstrucción de vías urinarias, la vejiga neurógena y el reflujo vesículo uretral. Bueno, ahora continuamos con la clasificación que esta tendrá distintas divisiones. En primer lugar, tenemos la división anatómica o según la localización y va a ser en ITU baja y en ITU alta. La infección de vías urinarias baja va a ser aquella que afecta estructuras por debajo de la vejiga o cercanas a ella y generalmente van a ser las más frecuentes y las menos graves. Y la infección de vías urinarias altas o del tracto urinario superior va a ser aquella que comprometa al riñón o al uréter. Entonces, continuando con esta clasificación anatómica,
Estas infecciones del tracto urinario inferior de vías bajas se van a encontrar 4 tipos, que va a ser la cistitis, que es la infección de la vejiga y la infección urinaria más común, la prostatitis, que es la inflamación o infección de la próstata y va a ser exclusiva de hombres, la orquiepididimitis, que es la inflamación o infección simultánea del epididimo y del testículo, y es una causa frecuente del dolor escrotal agudo y generalmente ocurre porque una infección del epididimo se extiende al testículo, y la uretritis, que es la inflamación de la uretra y muchas veces se encuentra asociada a infecciones de transmisión sexual. Ya en el caso de las infecciones del tracto urinario superior o de vías altas, también encontramos 4: la pielonefritis, que es la infección del riñón y la pelvis renal; la nefritis intersticial bacteriana, que es la infección que afecta el intersticio del riñón; el acceso parenquimatoso renal, que es la acumulación de pus dentro del tejido renal y suele aparecer como complicación de la pielonefritis maltratada; y el absceso perirrenal, que es la acumulación de pus en el espacio alrededor del riñón y es una infección más profunda y grave. Cabe resaltar que luego vamos a especificar los signos y síntomas de estas infecciones. Ahora, también podemos tener una clasificación según el riesgo de complicación. Entonces, tenemos según la guía ICSA unas clasificaciones que anteriormente eran consideradas como infección complicada y no complicada, pero desde el año pasado se está considerando infección no complicada y complicada de esta manera, como se observa en la imagen. Entonces, anteriormente, las no complicadas eran una cistitis aguda en mujeres premenopáusicas no embarazadas, afebriles, sin diabetes y ni anomalías urológicas. Se encontraba la pielonefritis aguda, la infección renal aguda en mujeres que cumplen con la definición de infección urinaria no complicada anterior, y la infección complicada, todas las demás infecciones urinarias. Pero, ¿cómo está clasificado actualmente? Las infecciones urinarias no complicadas son la infección confinada a la vejiga en mujeres u hombres afebriles, y las infecciones complicadas, la infección más allá de la vejiga en mujeres u hombres donde haya pielonefritis, infección urinaria febril o bacterémica asociada a catéter o prostatitis. Ahora, esta clasificación según el riesgo de complicación, entonces básicamente la vamos a clasificar de esta manera. La infección urinaria complicada se caracteriza por síntomas que sugieren diseminación de la infección más allá de la vejiga, como la fiebre, signos o síntomas de enfermedad sistémica, como lo son los escalofríos, la rigidez, la inestabilidad hemodinámica, el dolor en flanco, la sensibilidad en el ángulo costovertebral, por lo que la pielonefritis se incluye dentro de estas infecciones urinarias complicadas. También aquellas asociadas a cateterismo urinario, ya sea transureteral, suprapúbico o intermitente. Por otro lado, aquellos pacientes que tengan alguna condición subyacente que altera la dinámica uterina, como el catéter urinario permanente, la vejiga neurogénica, la obstrucción urinaria, la retención urinaria, también entran dentro de este grupo de infecciones urinarias complicadas. En el caso de las infecciones urinarias no complicadas, estas se van a caracterizar por un síndrome clínico limitado a la vejiga, con signos y síntomas locales como disuria, urgencia urinaria, aumento de la frecuencia urinaria, dolor suprapúbico, y a diferencia de la complicada, se presume que la infección no se ha extendido más allá de la vejiga, por lo que se caracteriza por la ausencia de signos sistémicos o dolor en flanco o la ausencia de sensibilidad en el ángulo costovertebral. Y esta puede presentarse en mujeres u hombres, en pacientes con anomalías urológicas subyacentes, en inmunocomprometidos o pacientes con diabetes mellitus. Cabe resaltar que las infecciones urinarias recurrentes pueden clasificarse como complicadas dependiendo del contexto clínico. Y es importante resaltar
que esta guía ITSA excluye la prostatitis, la epididimitis y la orquitis. Ahora, por último, podemos clasificarla según la frecuencia, ya sea como infección aislada o infección recurrente. La infección aislada va a ser aquella que va a incluir todas las primoinfecciones y aquellas separadas temporalmente de una infección previa por un periodo mayor a 6 meses. Y la infección recurrente es la de aparición de un nuevo episodio tras la resolución clínica inicial, pero de esta se derivan dos. La infección, que es aquella por gérmenes diferentes a los tratados con anterioridad y aparece tras 2 semanas de la infección anterior, o la recidiva, que se debe al mismo microorganismo tratado con anterioridad y suele aparecer en un intervalo de tiempo inferior a 2 semanas. Bueno, continuando con la fisiopatología, vamos a hablar un poquito acerca de esta imagen, algo básico. Entonces, encontramos los uropatógenos intestinales que van a colonizar la zona periuretral y la uretra. Estas bacterias van a ascender hacia la vejiga y mediante los pilis y las adhesinas colonizan e invaden las células uroteliales superficiales. Esto que va a llevar a que se dé la infiltración de neutrófilos para eliminar esas bacterias produciendo una inflamación y por consiguiente los síntomas irritativos urinarios. Sin embargo, algunas de aquellas bacterias sobreviven invadiendo células o cambiando su morfología. Por lo tanto, esto que va a ocasionar una proliferación bacteriana, la evasión al sistema inmune y la formación de biofilm. Luego de esto se da una producción de toxinas y proteasas que lesionan las células del huésped. Las bacterias progresan hacia los riñones, se da la invasión del parénquima renal, la liberación de toxinas bacterianas que producen lesión renal y si no se trata, el patógeno puede atravesar el epitelio tubular renal y entrar al torrente sanguíneo donde aparecen los síntomas sistémicos. Esto es en el caso de cómo se empieza a desarrollar una infección no complicada que luego pasa a una pielonefritis. Ahora, en el caso de aquellas infecciones complicadas, por ejemplo, las asociadas a catéter, va a suceder algo muy similar. ¿Qué va a pasar? Se da la colonización periuretral por bacterias intestinales, la migración a la vejiga siguiendo el mismo proceso inicial de las infecciones pues no complicadas. El catéter va a inducir inflamación y depósito de fibrinógeno, la infiltración de los neutrófilos, los uropatógenos se van a fijar al fibrinógeno del catéter, se da la formación del biofilm sobre el catéter, el daño epitelial inducido por la infección, el ascenso bacteriano hacia el tracto urinario superior, la colonización renal, el daño tisular renal por toxinas bacterianas y la bacteriemia si las bacterias atraviesan el epitelio tubular. Entonces, en resumen, la imagen, lo no complicado que luego desarrolla pielonefritis en el lado izquierdo y lo asociado a catéter en el lado derecho. Bueno, continuando con la microbiología, tenemos los microorganismos más frecuentes en las hitos no complicadas y las hitos complicadas, siendo la Escherichia coli la más común en el 70-90% de los pacientes. También tenemos el Protus mirabilis, que es un poco común, ya es en hitos de baja recidivante, en mujeres jóvenes sin comorbilidades. También tenemos el Klebsiella pneumoniae, que es un poco común en mujeres jóvenes sin comorbilidades. Tenemos estafilococos también. Y en las hitos complicadas tenemos el Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus, Staphylococcus aureus, Protus mirabilis, Cándida. Tenemos productores de masa tipo AMP cíclico. Tenemos Enterobacter clocae, Critobacter frundi, Serratia meressens, Morganella morgani y Providencia
Stuarti. Aquí tenemos un gráfico representado, pues, cuál viene siendo los microorganismos más frecuentes y con sus factores de riesgo, que ya los mencionamos. Bueno, como signos y síntomas de hitos inferiores o de vías bajas, tenemos en la cistitis tenemos la aparición brusca de disuria, tenemos también la urgencia miccional, poliacuria, tenesmo, malestar hipogástrico y a veces hematurias macroscópica. Tenemos en la prostatitis, tenemos la aguda y la crónica. En la aguda tenemos dolor perineal o lumbar, bajo bilateral, fiebre, disuria y también dolor en la eyaculación en el caso de los hombres. En la crónica, molestia perineal o genital, pues, poliacuria, tenesmo y es una de las ITUS pues, más recurrentes. Tenemos en la orquiepididimitis, inflamación del epidimo del testículo, tenemos la uretritis, que ocurre secreción purulenta, hematuria, dolor hipogástrico e inflamación testicular. Pasando ya a las hitos superiores o de vías altas, tenemos la pielonefritis, que se caracteriza por tener fiebre, malestar general, escalofríos, dolor lumbar con puño-percusión positiva, que suele ser pues el signo o síntoma más común. Tenemos el acceso parenquimatoso renal, que pues estos pacientes cursan de fiebre alta, escalofríos, dolor lumbar unilateral intenso y deterioro del estado general. En la nefritis intersticial bacteriana, estos pacientes también van a tener fiebre, escalofríos, malestar general, dolor lumbar y pues los síntomas son muy similares a los de la pielonefritis. Y por último tenemos el acceso perirrenal, que es una fiebre prolongada, dura más de 3 días, dolor en flanco, costado que puede irradiar el abdomen, malestar general y ocasionalmente hay masa o sensibilidad marcada en los flancos. Respecto al diagnóstico, tenemos principalmente la recogida de orina, que existen 3 métodos diferentes para recoger la muestra. En orden creciente de posibilidad de contaminación son la aspiración suprapúbica, que es muy útil en pacientes parapléjicos. Tenemos la cateterización uretral, que es más común en mujeres y niños. Y la muestra del chorro medio o de micción espontánea, que pues la que principalmente se emplea. También, bueno, para que esta recogida de orina pues sea, o bueno, sirva al laboratorio, es necesario utilizar un frasco estéril, recolectar la primera orina en la mañana, lavar y secar la zona del genital previamente, que el primer chorro sea el inodoro y pues llevar al laboratorio la muestra en un tiempo máximo de 2 horas. Tenemos el urocultivo, que el cultivo de orina junto al antibiograma van a establecer el diagnóstico definitivo de la infección de vía urinaria. La realización de urocultivo está indicada en todos los casos de infección del tracto urinario y aquí pues básicamente se basa en el recuento de unidades formador de colonias que va a ser como el factor relevante para el diagnóstico de infección del tracto urinario. Clásicamente se considera bacteriuria significativa a toda muestra cuyo recuento es mayor a 100.000 unidades formador de colonia, lo cual pues nos indica una alta probabilidad de infección. También contamos con imágenes que más que todo son usadas en las infecciones complicadas y en algunas no complicadas recurrentes, eh, que son necesarias para descartar complicaciones derivadas de la infección y la presencia de anomalías anatómicas o funcionales predisponentes. En algunos casos se recomienda la ecografía, el urotax, siendo estas las más comunes para descartar las alteraciones anatómicas como litiasis, tumores, pues, y entre otras. Bueno, aquí en esta tabla podemos evidenciar riesgos de resistencia del BLE y Pseudomonas aeruginosa. El BLE, tenemos la hospitalización en el último año, manejo periodo con beta-lactámico, quinolona en los últimos 3 meses, cateterismo urinario en el último mes, aislamiento de neurocultivo en los últimos 3 meses y viajes a zonas endémicas. En el Pseudomonas, como riesgo de resistencia, tenemos el uso de dispositivos urinarios, la inmunosupresión y la manipulación de la vía urinaria. Es importante recordar que en el caso de riesgo de resistencia de los BLE de lactamasas, hay enzimas que producen algunas bacterias, principalmente
el Escherichia coli Klebsiella pneumoniae, que tiene capacidad de inactivar muchos antibióticos beta-lactámicos, especialmente a las penicilinas o las cefalosporinas de tercera generación. Cuando una infección urinaria es causada por bacterias productoras de BLE, los antibióticos habituales pueden ser no efectivos, por lo que a menudo es necesario utilizar otros medicamentos con mayor espectro, como carbapenémicos. Otras alternativas serán antibiogramas. Por otra parte, el riesgo de Pseudomonas se refiere a la probabilidad de que esta bacteria sea el agente causal. Es un microorganismo conocido por su resistencia natural a muchos antibióticos y suele asociarse con infecciones urinarias complicadas o adquiridas en el ámbito hospitalario, más, más que, más que con cistitis simple en comunidad, y en algunos casos es necesario considerar antibióticos que tengan actividad específica contra este patógeno. Bueno, en último lugar tenemos el resumen del tratamiento. Este resumen de tratamiento es sacado del Hospital Universidad del Norte de acuerdo a las resistencias que este lugar presenta. Entonces, se encuentra el tratamiento para infecciones urinarias bajas, en específico de la cistitis, en donde vemos que se usan la nitrofurantoína 100 miligramos vía oral cada 8 horas por 7 días y no se debe usar si la tasa de filtración glomerular es menor a 50. Se encuentra la fosfomicina de 3 gramos vía oral, dosis única, o la cefuroxima 500 miligramos vía oral cada 8 horas por 5 días si no hay factor de riesgo para resistencia que los mencionamos anteriormente. Y se debe considerar en el caso de la cistitis complicada. Ya en el caso de la pielonefritis no complicada, ambulatoria, sin riesgo para germen resistente, se usa la cefuroxima 1.5 gramos o la amicacina 15 miligramos por kilo IV día, la dosis IV intrahospitalaria, con una observación cada 6 a 24 horas, seguida del tratamiento oral con cefuroxima 500 miligramos vía oral cada 8 horas o la amicacina intramuscular día. Y se hace un control a las 48 a 72 horas para evaluar con el urocultivo. Y en el caso de la pielonefritis o la prostatitis y el tratamiento hospitalario, este varía según los factores de riesgo, sin factores de riesgo, shock séptico o sospecha de enterococo. Entonces, en el caso de que hayan factores de riesgo para gérmenes resistentes, se debe usar cefuroxima 1.5 gramos IV cada 8 horas o amicacina 15 miligramos kilo IV día. Con factores de riesgo para gérmenes BLE se usa piperacilina tazobactam 4.5 gramos IV cada 6 horas o amicacina 15 miligramos kilo IV día, o usar ertapenem o meropenem si hay bacteriemia o infección extrarrenal. Con factores de riesgo para pseudomonas, piperacilina tazobactam 4.5 gramos IV cada 6 horas o amicacina 15 miligramos kilo IV día. En el caso de shock séptico, meropenem 1 gramo IV cada 8 horas. Y en el caso de la sospecha de enterococo, que sean cocos gram positivos en tinción, la ampicilina 2 gramos IV cada 4 horas. Es importante resaltar que en esta parte del tratamiento, en el hospital se menciona que debemos recordar que la bacteriuria sintomática no se debe tratar excepto en mujeres embarazadas o pacientes que serán llevados a procedimientos quirúrgicos urológicos. Bueno, como conclusiones, es importante hacer un diagnóstico clínico preciso, ya que por el diagnóstico de la SIBO se debe basar principalmente en la evaluación de la historia clínica o la clínica, ya que las pruebas de laboratorio como el análisis, los cultivos pueden ser útiles, pero no siempre son definitivos. Entonces es fundamental evitar la sobreutilización de pruebas para prevenir tratamientos innecesarios. También el tratamiento personalizado y basado en evidencia. Hay que realizar un tratamiento acorde a los factores de riesgo planteados, más que basarse en un uso de calculadoras o puntajes para el tratamiento empírico. En caso de estar disponible, usar el algoritmo de tratamiento propuesto
por la institución, pues, donde vayan a estar. Persisten importantes brechas en el conocimiento, desde el diagnóstico hasta el manejo empírico y la duración específica del tratamiento. Y bueno, aquí tenemos la bibliografía de toda la información. Pueden revisarla más tarde. En caso tal quieran que les hagamos llegar los artículos, también se los podemos enviar. Y bueno, llegó el momento de jugar con G y recibir premios. Entonces, por favor, escaneen el QR que los va a llevar a un Kahoot y pasamos el, ya les pasamos el número, el código. Bueno, mientras abrimos el Kahoot, vamos a hacer un recorderis del caso clínico porque es importante para responder las preguntitas. Entonces, recordemos los datos de identificación de nuestra paciente. Ella tenía por nombre Juana Suárez, una edad de 27 años, natural y procedente de Barranquilla, un grupo sanguíneo A positivo, una ocupación comerciante del barrio 7 de abril. El motivo de consulta fue dolor y ardor al orinar. Su enfermedad actual, paciente femenina, quien consulta por cuadro clínico de 48 horas de evolución, caracterizado por disuria, poliaquiuria, urgencia miccional y tenesmo vesical. Refiere dolor suprapúbico de intensidad 4 de 10, constante, sin irradiación. Manifiesta que los síntomas han ido en aumento y que le generan dificultad para realizar sus actividades diarias. Además, desde ayer presenta orina turbia y de olor fuerte, sin evidencia de hematuria macroscópica, motivo por el cual decide consultar. Ahora, en el caso de los antecedentes personales, le recordamos que en patológicos, quirúrgicos, alergias y farmacológicos no tenía ningún antecedente. Destacaba en hospitalizaciones los episodios previos de infección urinaria baja, el último hace aproximadamente un año, tratado con antibiótico oral con buena respuesta. Dentro de los ginecobstétricos es gestas ceros, partos ceros, abortos ceros, con ciclos menstruales regulares, una pareja sexual actualmente sin método de planificación. Y ya por último, en la parte del examen físico, dentro de los signos vitales, una presión arterial de 110/70, una frecuencia cardíaca de 78 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 16 respiraciones por minuto, una temperatura de 36,7 grados centígrados y como tal, en el examen físico, al abdomen blando, depresible, dolor a la palpación profunda en hipogastrio sin signos de irritación peritonal, signo de Giordano negativo bilateral y los genitales externos sin signos inflamatorios evidentes. En los paraclínicos, el uroanálisis con un aspecto turbio, leucocitos 3 cruces, nitritos positivos, eritrocitos escasos y bacterias 3 cruces. Entonces, ya vamos a presentarles el Kahoot. Aquí está el pin de juego, es 64 58 150.
Bueno, ya pueden ir ingresando al Kahoot. Creo que lo están viendo en la pantalla. Alguien que me confirme, por Se favor. dejó de compartir, chicos. No está compartiendo. No, se dejó de compartir. Al menos para mí. Ya compartimos de nuevo. Bueno, por si acaso, nuevamente le repito el PIN para que vayan ingresando. 64. 64, 58, 150. Por favor, traten de poner sus nombres completos o bueno, nos comunicaremos con el ganador para darle su respectivo premio al final del juego. Daremos un minuto más para poder empezar el Kahoot. Bueno, entonces creo que ya lo empezaremos. ¿Listo? Empezaremos el Kahoot. Recuerden que el ganador tendrá un premio, nos comunicaremos con él al final del Kahoot o de la reunión. Bueno, aquí tenemos la primera pregunta. La respuesta es cistitis aguda no complicada. Pasaremos a la siguiente pregunta. Todos lo sacaron muy bien. El agente etiológico más frecuente en este tipo de infección, lo repetimos muchas veces. Bueno, para las personas que se equivocaron, recordar que es el Escherichia coli, que es el microorganismo más común. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes síntomas es más característico de infección urinaria baja? Muy bien, es disuria. Vamos con la siguiente pregunta. Caída con el examen físico ayuda a descartar pielonefritis. Recuerden que es puño percusión negativa.
Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes factores de riesgo para IBU están presentes en la paciente? No me acuerdo los antecedentes. Ándale. Bueno, para recordarles, la paciente no tenía ningún antecedente, solamente que tenía una pareja Oh, una pareja y era sexualmente activa. por eso es como que un factor de riesgo una sola pareja. Voy a armar pelea. Para eso hay más preguntas, para que puedas ganar. ¡Ah! Muy bien. ¿Cuál sería el tratamiento antibiótico de primera línea para este paciente? Recuerden que también hablamos un poco de tratamiento. Exactamente, nitrofurantoína por 5 días. Sigue liderando Laura B. ¿Cuál es la vía más frecuente de infección en la CIBUS? Es la vía ascendente desde la uretra, también lo hablamos. Vamos con una de verdadero o falso. La disuria, poliaquiuria y urgencia urinaria son síntomas típicos de una infección urinaria baja. ¿Verdadero o falso? Exactamente, verdadero. Vamos con la siguiente pregunta, otra verdadero o falso. En cistitis agudas no complicadas en mujeres jóvenes siempre es obligatorio realizar urocultivo antes de iniciar tratamiento. Correcto, es falso. Podemos realizar iniciar tratamiento nada más con la clínica de la paciente. Y la última pregunta, la más difícil de todas, ¿cómo les pareció el caso clínico de IBUS? Ojo con esta pregunta que está muy difícil. Muy bien, ninguno se equivocó. Y bueno, vamos con los ganadores. El podio. Pedrinchi, En tercer lugar. En segundo lugar, el Rinek. Y en primer lugar, Laura Laura B. B. Felicidades a Laura B. Y ya nos comunicaremos con ella para Su darle premio. su premio. Hola, yo cedo el premio al segundo lugar. Es moralmente incorrecto que yo gane. Adiós. Bueno, nos comunicaremos con Laura, con L. Rinek, para darle